Bienvenidos a Diario Motor y bienvenidos a una nueva prueba de clásicos. Hoy vamos a enseñaros con todo lujo de detalles este precioso Fiat Panda 4x4 Sisley del año 1991. Lo vamos a probar en su hábitat natural y vamos a demostraros que en caminos y pistas deslizantes este coche no tiene nada que envidiar a un Toyota Land Cruiser o un Mercedes Clase G. También queremos explicaros la peculiar filosofía del Fiat Panda y la excelencia en diseño industrial que esconde esta pequeña pelotilla. Quizá uno de los últimos coches verdaderamente revolucionarios del siglo XX, cargado de soluciones tremendamente ingeniosas de ahorro de costes. El Fiat Panda es un coche con muchísimo encanto y la versión 4x4 tiene una serie de innovaciones y curiosidades que harán que nunca vuelvas a ver con los mismos ojos a esta preciosa pelotilla todoterreno. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El proyecto del Fiat Panda nace en el año 1976. Fiat encarga a Giorgetto Giugiaro y Aldo Mantovani, de la recién creada Italdesign, el diseño de un utilitario básico y sencillo para reemplazar a los 126 y 127, ya veteranos y desfasados a nivel técnico. El éxito de coches básicos como los Renault 4 y Citroën Diane fue el detonante para su desarrollo, llamado internamente Proyecto 141. El coche debía tener 3 o 5 puertas, reutilizaría algunos componentes y los motores de los 126 y 127 y debía ser muy barato y muy eficiente. Para lograrlo, el coche debía ser lo más racional y sencillo posible, hasta el punto de llevar al extremo su simplicidad, como vais a ver más adelante. Iba a denominarse Fiat Rústica y sus primeras versiones eran tan sencillas que en varias ocasiones la directiva de Fiat dudaba si el producto final que les estaban presentando estaba realmente terminado. Con una longitud de 3,38 metros, una carrocería única de 3 puertas y motores de 2 o 4 cilindros, el Panda es la viva reinterpretación de iconos como el Fiat 500 original y puede considerarse uno de los últimos coches realmente revolucionarios del siglo XX. El Fiat Panda comienza a venderse en el año 1980 y desde su lanzamiento fue un éxito de ventas arrollador. Hasta el año 2003 se fabrican 4,5 millones de unidades de su primera generación, que por cierto también se vendió como Seat Panda y sobrevivió hasta finales de los 90 transformado en el Seat Marbella. La historia del Panda 4x4 comienza en el año 1983, cuando es lanzada al mercado esta versión. Este coche fue uno de los primeros turismos con tracción integral de fábrica y fue el primer coche de la historia en combinar un motor delantero transversal con un sistema de tracción total. Pero además de desgranar esta versión 4x4 en detalle, quiero contaros por qué el Fiat Panda fue un coche absolutamente revolucionario. Así que vamos a hacerlo mientras os enseño esta preciosa unidad en detalle. El frontal con el que nació el Panda era extremadamente sencillo. La calandra no era más que una simple chapa metálica con unas lamas verticales troqueladas y un logotipo a un lado. Como curiosidad, el lado de las lamas dependía del motor elegido, ya que tenían situados sus radiadores en posiciones diferentes. Sin embargo, los Fiat Panda 4x4 no nacieron con esa calandra tan básica y con tanto encanto. Nacieron con una calandra de plástico con el logotipo en posición central. Detalle que anticiparía la calandra que todos los Fiat Panda tuvieron a partir del año 1985. Por lo demás, en este frontal tenemos el mismo paragolpes que tenemos en cualquier Panda y tenemos algunos extras que el dueño ha montado en esta unidad, como por ejemplo estas protecciones para los faros, estos preciosos faros cuneteros, el emblema de la edición especial y un detalle específico de esta edición especial, los lavafaros. Por cierto, ya que estamos aquí abajo, quiero explicaros un detalle que tenemos justo aquí. Bajo el motor contamos con una especie de armazón metálico. Está diseñado para proteger al motor de impactos de piedras y otros elementos, pero no es tan eficaz como lo sería un cubrecárter metálico. En los Panda 4x4 que corren raids o en preparaciones suele ser una de las primeras modificaciones. Por lo demás, detalles como los faros o el capó son comunes al resto de Fiat Panda, pero esta es una edición especial Sisley, con este característico color verde y detalles específicos como esa toma de aire situada sobre el capó. Por cierto, Sisley, esta denominación es el nombre de una marca de ropa italiana perteneciente al grupo Benetton y aún en funcionamiento. Buscando la asociación a una imagen aventurera pero también refinada y chic, surge la edición limitada Sisley del Fiat Panda 4x4. Se estrenó en Italia entre los años 1987 y 89, pero su éxito hizo que Fiat abriese la mano. La colaboración se extendió varios años más y terminó abarcando todos sus mercados europeos. Todos los Fiat Panda eran coches urbanos donde lo esencial era el aprovechamiento del espacio interior. Y en apenas 3,40 metros tenemos un vehículo en el que el 80% del volumen se dedica a los pasajeros
y a la carga, con solo un 20% del volumen dedicado a la mecánica. Además, fijaos en la gran cantidad de superficie acristalada que tenemos. Pero vamos a hablar ahora de una serie de soluciones de abaratamiento de costes que convirtieron a todos los Fiat Panda en coches absolutamente geniales. 3 puertas, no 5 puertas. Menos piezas, menos coste. Se llegó a plantear un Panda de 5 puertas, pero se descartó porque era más caro hacerlo. Todas las piezas de la carrocería de los Fiat Panda son piezas de estampación muy sencillas, piezas muy planas que además son muy baratas de producir. Además, todos los cristales, todos y cada uno de ellos son absolutamente planos, como si fueran las ventanas de tu casa. Son muy sencillos de producir y muy baratos de reemplazar. Dicen que la mejor pieza es aquella que no hace falta producir. Esta es una máxima de la ingeniería y esta es la prueba perfecta de ello. Tenemos un simple hueco troquelado en la estampación de las puertas en el que metemos la mano y un botón que acciona directamente la cerradura del coche. Este es un Panda 4x4, por tanto tenemos que hablar de llantas y tenemos que hablar de neumáticos. Todos los Panda 4x4 llevan estas llantas de 13 pulgadas, pero como este es un Sisley, las llantas son de color blanco y tienen este tapabujes específico. Llevan neumáticos, en este caso todoterreno, neumáticos de tacos de 145 milímetros de sección. Todos los Panda 4x4 llevan de serie vaca, y como este es un coche ideal para la nieve, qué mejor sitio para unos esquís de época y una rueda de repuesto. A partir de 1986 todos los Panda pierden su parte inferior forrada en plástico. Solo los 4x4 conservan esta banda de plástico lateral. Además, cuenta con emblemas específicos, con una canoa de Sisley e incluso guardabarros de goma a medida. La parte trasera del Panda 4x4 es idéntica a la de cualquier Panda, pero hay detalles específicos, como este emblema en el que se puede leer Steyr Puig, algo de lo que os hablaremos después, el emblema específico de la versión Sisley o estos cubrefaros que son un accesorio de época instalado por su propietario, además de estos guardabarros específicos de esta edición especial. El interior del Fiat Panda es un interior donde la racionalización extrema de los costes es una constante. Fijaos que todo es muy sencillo y de hecho cuando le presentaron el diseño, el primer diseño del interior del Fiat Panda a los ejecutivos de Fiat, ellos dijeron que si estaba sin acabar. Y realmente no, era ya el producto finalizado. Y quizás se debía a que, por ejemplo, en las puertas seguimos teniendo chapa vista, tenemos un tirador muy pequeño que no deja de ser más que una presilla y tenemos estampaciones donde se puede leer Fiat en la parte inferior. Los huecos portaobjetos no son más que un cubo de plástico pegado a ellos. Además, fijaos en este salpicadero. Tanto el salpicadero como los asientos se inspiraron inicialmente en las sillas de playa, un armazón metálico con una tela por encima. Aquí tenemos el armazón metálico y aquí tenemos la tela puesta por encima. Más sencillo y más barato, imposible. Además, fijaos que el módulo de la instrumentación y la consola central es único, es muy escueto y todos los tiradores son extremadamente sencillos, además de que tenemos muy pocos botones. Es al final un interior absolutamente lógico y espartano, pero también lleno de encanto. Aunque esta unidad ya lleva unos asientos más avanzados, los Panda nacieron con asientos inspirados en las sillas de playa. Una simple estructura tubular con una cubierta de tela colocada encima. Más sencillos y baratos imposibles, pero también bastante incómodos. Ningún Fiat Panda de primera generación tiene guantera, pero si queremos guardar nuestros guantes, tenemos este práctico hueco en el salpicadero donde podemos dejar todo tipo de objetos, eso sí, quedan a la vista. Además, el Fiat Panda es un coche que se diseñó en los años 80 y en los años 80 la gente fumaba mucho. Por tanto, este coche tiene un cenicero que está aquí. Pero lo curioso de este cenicero es que es móvil. Como veis, está anclado a este carril y podemos moverlo, por ejemplo, solo si el copiloto quiere fumar o dejarlo en medio. Por cierto, también se puede sacar del coche si queremos. La instrumentación del Panda Sisley es específica, con el emblema de la canoa bien presente. Es sencilla, pero nos dice todo lo que necesitamos saber. Tenemos velocímetro, nivel de combustible, temperatura del agua y muchos chivatos, situados sobre una vista cenital del coche. Su visibilidad es muy buena, pero sí,
te va a tocar cambiar a oído. Todos los Panda 4x4 tienen un inclinómetro de serie, algo muy útil para saber hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Los Panda Sisley tienen una tapicería específica que combina cuero sintético con un tejido tipo pana. Tienen el logotipo de Sisley bordado en los respaldos y sus cinturones de seguridad nos recuerdan en todo momento que estamos en una edición especial. El volante también es específico de los Panda 4x4 Sisley, con este módulo central en el que se ve la clásica canoa de Sisley. Esta radio Bremen Bluetooth no es original, pero nos permite tener en un coche estética ochentera una radio con funcionalidad moderna. Y por último, las plazas traseras. Fijaos lo sencillo que es acceder a ellas, simplemente tirando de este asiento se desplaza íntegramente hacia adelante. Y es verdad que hay que hacer un poquito de contorsionismo, pero un adulto de talla generosa como la mía puede viajar aquí con mucha más comodidad de la que parece. Puedo meter los pies por debajo del asiento y es verdad que tengo que hacer un poco de manspreading, pero tengo hueco para la cabeza y la superficie acristalada que tengo en este coche me permite viajar aquí sin agobios. Para ser un coche tan pequeño, el Fiat Panda tiene un maletero muy pero que muy digno. Tiene aproximadamente 250 litros y unas formas muy regulares. Y esto lo confesó Giugiaro años después. Este maletero es tan grande porque muchos ejecutivos de Fiat vivían en el Piamonte y hacían vino en sus casas. Por tanto, en este maletero tenían que caber, como requisito de diseño, 2 damajuanas de 50 litros de volumen. Por tanto, esta es la razón de que el maletero del Fiat Panda sea tan grande. Vamos a hablar ahora de la mecánica del Fiat Panda 4x4, pero lo primero que tenéis que saber es que este coche fue el primer vehículo con motor delantero transversal en tener un sistema 4x4. Fue un absoluto pionero. Este Fiat Panda 4x4 monta un motor 1.0 de la familia Fair con carburación. Este motor más adelante sería sustituido por un motor de 1100 centímetros cúbicos e inyección monopunto, ya en los años 90. Este motor desarrolla apenas 48 caballos y es un motor de la vieja escuela, por tanto sus prestaciones son muy justitas. El 0 a 100 se hace en unos 17 o 20 segundos, según las pruebas de la época que leas, y su velocidad punta está limitada a solamente 135 km por hora. No por electrónica, sino porque el coche no puede ir más rápido. Pero lo realmente importante es su sistema de tracción total, diseñado nada más y nada menos que por Steyr-Puch. Vamos a verlo en detalle. Su sistema de tracción total es de tipo conectable y fue desarrollado y fabricado en Austria por Steyr-Puch. Sí, la misma empresa que desarrolló y fabricó los Mercedes Clase G o los incombustibles Pinzgauer. Steyr fabricaba en Austria el sistema al completo, incluyendo caja de cambios y embrague, caja transfer, ejes de transmisión, eje rígido trasero y diferencial trasero y frenos traseros. El conjunto se enviaba a Italia, donde se instalaban un chasis de Panda reforzado. Es un sistema realmente simple y sencillo, ya que carece de reductora o bloqueos de diferenciales, en busca del ahorro pero también de la fiabilidad. Es un sistema diseñado para maximizar la tracción en superficies deslizantes, con un reparto de potencia fijo entre ambos ejes. No está diseñado para ser usado sobre asfalto, ni tampoco a velocidades superiores a 60 km/h. Sobre el papel, permitiría al coche ascender pendientes de hasta un 50% de inclinación. Antes de comenzar a conducir este coche, dejadme que os explique algunos de los ingredientes que lo convierten en un todoterreno excepcional. El primero, aprovechando esta vista lateral, es una distancia entre ejes muy corta, acompañada de unos voladizos traseros y delanteros que son extremadamente cortos. Gracias a ello tenemos un ángulo de ataque de 40 grados, un ángulo ventral de 25 grados y un ángulo de salida de 45 grados. Gracias a que tenemos un eje rígido trasero, su articulación de suspensiones trasera es muy buena. Sin embargo, en el eje delantero tenemos la misma articulación que en un Fiat Panda convencional. Por tanto, no tenemos la misma articulación que en el eje trasero. Además, estamos limitados por una altura libre al suelo relativamente escueta, de unos 17 centímetros, es decir, comparable a la de un todo camino moderno. Por tanto, es muy común que en preparaciones de este coche se eleve, mediante muelles y amortiguadores específicos, la altura del coche al suelo, especialmente en el eje delantero. Como antes os decíamos, bajo el motor tenemos una especie de armazón metálico que hace las veces de cubrecárter, aunque desde luego no es tan eficaz como una plancha metálica. Pero la clave del rendimiento todoterreno de este coche está en un peso en vacío de solamente 740 kilos. Pesa casi 400 kilos menos que un Suzuki Jimny actual, y entre 3 y 4 veces menos que 4x4 modernos como un Ineos Grenadier o un Land Rover Defender.
Este peso pluma, en combinación con unos neumáticos muy finos, le permiten no quedarse atascado en la nieve o arena, y en combinación con su bajo nivel de potencia elimina la necesidad de equipar bloqueos de diferenciales. Ahora sí, vamos a conducirlo. Aún a riesgo de sonar como un disco rayado, siempre que me subo en un coche diseñado en otra época, en este caso diseñado a finales de los años 70, me llama poderosamente la atención lo buena que es la visibilidad en este coche. Veo absolutamente todo lo que sucede a mi alrededor y me siento parte íntegra de la experiencia de conducción, no un mero pasajero. Es verdad que podemos sentir una cierta desprotección al ver lo cerca que vamos de las puertas, que son puertas de chapa y que en caso de accidentes pues saldríamos bastante mal parados, pero aún así esa visibilidad que tengo en todas direcciones con solo mover la cabeza ligeramente hace que el coche me transmita mucha confianza. Otro detalle absolutamente innegable en la experiencia de conducción de un coche como el Panda 4x4 es la falta de aislamiento. Se filtran todo tipo de sonidos, especialmente el del motor. Un motor que además tenemos que llevar bastante alto de vueltas porque con 48 caballos corre objetivamente poco, aunque le pisemos a fondo y aunque solo vaya yo a bordo. Este es un coche de prestaciones muy justitas, pero aún así mantiene el ritmo bastante bien, mantiene cruceros de autopista de 100 o 120 km por hora incluso, vibrando, por supuesto, pero los mantiene con bastante soltura siempre que no haya grandes repechos. El Fiat Panda es un utilitario básico de los años 80 y en todo momento nos lo recuerda cuando lo vamos conduciendo. Tenemos una dirección sin asistencia, con bastante holgura y relativamente imprecisa, aunque es cierto que se carga de peso en las curvas y tiene un tacto pues que al menos nos informa bastante bien de lo que sucede bajo las ruedas. Pero también tiene detalles de ergonomía impropios de un coche actual. Por ejemplo, los pedales están ligeramente desplazados hacia el centro del coche, son muy pequeños y además están muy juntos. De hecho, hoy, con el día que hace tan frío, llevo botas y en alguna ocasión tiendo a pisar dos pedales al mismo tiempo. Además, el freno tiene un tacto bastante duro, hay que pisar el pedal con mucha fuerza, pese a que estamos en un coche muy ligero, para notar que el coche frena. No tenemos, por supuesto, ABS ni ningún tipo de ayuda a la conducción y en definitiva sentimos que vamos un poco vendidos, pero en el buen sentido. Un detalle curioso es que este Fiat Panda 4x4 tiene 5 marchas en vez de las 4 marchas de los Panda habituales. Tenemos una primera ultra corta diseñada a modo de reductora y las 4 marchas restantes equivaldrían en desarrollo a las 4 marchas convencionales de un Panda. Por tanto, la quinta en este Panda 4x4 es equivalente a la cuarta en otros Panda. Pese a que esta unidad tiene el cambio y su varillaje en un estado excepcional, en ocasiones cuesta encontrar la marcha que vamos a engranar. Además, las marchas son cortísimas, ideadas lógicamente para dar algo de brío a este motor de apenas 1 litro de cubicaje y aspiración atmosférica. Pero para seguir hablando de esto tenemos que abandonar el asfalto y entrar en el territorio del Panda. En esta pista forestal es donde el Panda 4x4 saca a relucir su verdadero yo. Lo primero que podemos hacer es activar la tracción total. Y para ello lo mejor es que lo hagamos en una superficie que no sea asfalto para evitar esfuerzos innecesarios a la transmisión y además lo hagamos en movimiento. Y es tan sencillo como con el embrague pisado, o no haría falta, pero con el embrague pisado preferiblemente, tiramos de este gancho que está aquí situado entre los asientos y ya está, ya tenemos conectada la tracción total. Como os decía antes, la primera de este coche es extremadamente corta. Fijaos, vamos apenas a 20 km por hora y el motor va súper revolucionado. Esta primera, que los italianos llamaban primina, es la que a este coche le permite teóricamente subir pendientes de hasta un 50% de inclinación. Es una auténtica barbaridad. Nosotros no nos hemos atrevido a subir ese tipo de pendientes, pero en el caso de que llegásemos a subirlas, al final el factor limitante lo encontraríamos en el escaso par motor de este motor de 1 litro y 48 caballos. Esa baja potencia y ese escaso par motor son quizás los mayores factores limitantes del coche, pero solo serán patentes en zonas realmente complicadas o con mucha pendiente desfavorable.
Pero en estos caminos tan rotos y tan destrozados es donde el Panda 4x4 resulta absolutamente imparable. No tenemos bloqueos de diferenciales, pero no hacen falta en un coche con tan poco peso y con una potencia tan limitada. El coche va buscando tracción y sale de cualquier obstáculo siempre que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo. Os garantizo que por los sitios por los que hemos pasado, muchos todocaminos habrían quedado ya completamente atascados. Aunque en ocasiones nos dé la impresión de ser un coche endeble y aunque vamos rebotando en todos los baches a causa de sus ballestas, la realidad es que este es un coche que no se rompe y que llegará al fin del mundo. Mientras tenga inercia y no tenga una o más ruedas en el aire, este coche superará el obstáculo. En un coche como este, el acelerador es prácticamente un interruptor que hace de on o que hace de off, y tenemos que llevarlo bastante alto de vueltas para poder superar con garantías los obstáculos y no quedarnos ahogados. Pero os garantizo que esto es divertidísimo. Es divertidísimo ir por estos caminos destrozados, negociando todos los baches, saltando prácticamente, rebotando en cada bache, con la sensación de que el coche es absolutamente imparable. Repetid conmigo, es mucho más divertido ir al límite en un coche poco potente, aunque vayamos despacio, que ir absolutamente asustados, aterrorizados en un coche demasiado potente. Claramente en estas pistas es donde el coche se encuentra más cómodo y donde nos demuestra una agilidad absolutamente increíble. No me extraña ni lo más mínimo que este coche sea tan popular en zonas de montaña de toda Europa, especialmente en la montaña italiana. Este es un coche donde se siente absolutamente todo. El coche cruje, escuchamos la caja de cambios, escuchamos el grupo trasero, escuchamos el motor, escuchamos incluso el entorno. Vamos conduciendo sin filtros y es una auténtica delicia disfrutar del campo en un coche como este. Me ha encantado, me ha robado el corazón, es mucho más divertido que un 4x4 moderno, sí a todo. Antes de terminar la prueba tenemos que hablar de la tremenda popularidad del Fiat Panda en raids, especialmente desde que nació el Panda Raid. Cada año cientos de Panda preparados por aficionados recorren Marruecos, poniendo al límite la resistencia de hombre y máquina. De hecho, mis compañeros David Clavero y David García Artes hicieron el Panda Raid allá por el año 2017. Estos raids han elevado el precio de los Fiat Panda 4x4 de forma notable. En estos momentos, una unidad en buen estado, correctamente mantenida, puede arrancar en unos 6.000 euros. Se cotizan más las versiones ya equipadas con motor de inyección, dicho sea de paso. Sin embargo, la unidad que hemos probado, en un estado de museo absolutamente original, puede duplicar o incluso triplicar esta cotización. El Fiat Panda 4x4 fue un verdadero pionero. Fue uno de los primeros turismos con tracción total de serie y demostró que era posible fabricar un todoterreno eficaz y barato partiendo de la base de un coche realmente sencillo y básico. Si alguna vez viajáis a las montañas italianas, que no os extrañe ver decenas de Panda 4x4 aún en funcionamiento haciendo la tarea para la que fueron diseñados, ser absolutamente imparables en superficies deslizantes. El Panda 4x4 es un coche desenfadado y lleno de encanto, un coche que siempre te pone una sonrisa en la cara. Competiciones como el Panda Raid y la tremenda popularidad de los Panda 4x4, pese a llevar ya más de 20 años sin fabricarse, demuestran la genialidad tras el concepto del Fiat Panda. Por último, queremos agradecer a Luis, el propietario de esta unidad, la cesión para este reportaje. Este coche está en un estado prácticamente de museo y es probablemente una de las mejores unidades, ya no de España, sino de Europa. Así que Luis, muchas gracias una vez más. Nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.